En el video de hoy, presentamos algunas historias aterradoras que le sucedieron a los taxistas y a los clientes que utilizan el servicio de taxi. Historia 1. Mi nombre es Manuel y trabajo como taxista desde hace bastante tiempo. Pero hubo un día en el que ocurrió algo increíble que voy a contar ahora. Quiero dejar claro que si algún familiar está escuchando, comparto esta historia con mucho respeto e incluso con un poco de esperanza para aquellos que han perdido a un ser querido. Porque esta historia de terror real puede mostrar que hay algo más después de la muerte. Vivo en Sinaloa y recuerdo bien que era un sábado. Y a diferencia de otras historias sobrenaturales que suelen escucharse aquí en el canal, no era de noche, no hacía frío y no había ningún viento helado. Era finales de la tarde, alrededor de las 5, y hacía calor y bochorno. Había dejado a un cliente cerca del Jardín Botánico Culiacán y decidí regresar por la Calzada de las Américas hasta mi punto. A esa hora, a veces lograba conseguir algún cliente por allí. Y eso fue lo que sucedió. 1 kilómetro después, una mujer me hizo señas con la mano. No estaba sola, así que ella y su amiga subieron al auto. Creo que no tenían más de 30 años. Una de ellas me pidió que las llevara a una zona cercana, a unos 25 minutos de distancia. Y seguí mi camino. Por el retrovisor, vi que la chica que iba detrás de mí estaba muy callada, casi triste. Solo miraba por la ventana y observaba todo pasar. En cambio, la otra chica, que iba a mi lado en el asiento delantero, estaba completamente concentrada mirando la pantalla de su celular. No sabía si eran hermanas o solo amigas, pero no conversaban entre ellas. En ese momento, pensé en lo lamentable que era el uso excesivo de la tecnología. Y así fue durante todo el viaje. Me detuve cerca de un semáforo y un paso de peatones para que las dos salieran de mi taxi. Les mostré el precio que aparecía en el taxímetro y la chica que estaba con el celular a mi lado me pagó el dinero. Me agradeció y se despidió, y yo le dije gracias y buenas tardes a ambas. En ese momento, la chica que me pagó volvió a meter las piernas dentro del auto y se quedó quieta por unos segundos, como si hubiera dicho algo que la sorprendió. Me miró y preguntó: ¿cómo así? No sabía a qué se refería. Parecía como si la hubiera ofendido o algo así. Entonces repetí: buenas tardes para ustedes. Y quedó un silencio extraño en el aire. Miré hacia atrás para ver a la otra chica, pero no había nadie en el asiento trasero. Debo decir que no escuché la puerta abrirse o cerrarse detrás de mí, y no había tenido tiempo para que la otra chica desapareciera de esa manera. Me quedé todo erizado cuando la chica a mi lado me pidió que describiera a su amiga que estaba con ella, y vi cómo sus ojos se llenaron de lágrimas al escuchar mi descripción. Me contó que era la misma descripción de su mejor amiga, quien murió en un accidente automovilístico hace algunos meses. Estaban juntas en el auto cuando un conductor ebrio pasó el semáforo en rojo y chocó contra un poste. Ella sufrió algunas heridas leves y estuvo unos días en el hospital, pero su amiga tuvo varias lesiones graves y no sobrevivió al accidente. Me quedé sin palabras mientras ella me contaba su historia y le tomó un tiempo calmarse. Pero después de que se tranquilizó, me di cuenta de que ella se sentía más aliviada y tenía una expresión de paz al saber que su amiga estaba con ella en espíritu. Nos deseamos todo lo mejor y seguimos nuestros caminos. Fue una experiencia increíble y una gran lección de que nunca estamos realmente solos aquí. Historia 2. Mi nombre es Julia, soy parapléjica desde que era niña, y esta terrible historia me sucedió hace algunos años, cuando tenía 19 años de edad. Antes de contar este relato de terror, creo que necesitarás un poco de contexto. En ese momento, estaba en el segundo semestre de la universidad. Así que la mayoría de mis clases se llevaban a cabo muy temprano por la mañana. Aquí en mi país no hay alojamiento en el campus ni nada parecido.
así que tenía que ir y venir de mi casa a la universidad y viceversa. Como alguien que usa una silla de ruedas, el transporte público era extremadamente difícil para mí. Teniendo eso en cuenta, tomar un taxi donde vivo realmente no era la opción más segura. Había contratado a un conductor de taxi privado que me llevaba a donde necesitaba ir todos los días. Era un contrato con pagos mensuales y según el acuerdo, vendría a recogerme para llevarme a mis clases siempre puntualmente a las 5:30 de la mañana. Sin embargo, en un día en particular, ya eran las 6 de la mañana y no había ninguna señal de él. Mi primera clase comenzaba a las 7 de la mañana, realmente tenía que salir muy temprano o no llegaría a tiempo. Temiendo que mis calificaciones pudieran verse afectadas por perder esa clase, decidí tomar un taxi común, lo cual no fue muy fácil, ya que muchos de ellos no se detenían al ver la silla de ruedas y decían que no había suficiente espacio. Entonces siempre esperaba al siguiente. Los minutos pasaban y, a pesar de que aún era muy temprano, el día comenzó a amanecer y una fina lluvia comenzó a caer. Finalmente, un taxi se detuvo y aceptó llevarme. Debió ser porque iba retrasada o porque la lluvia comenzó a empaparme, que antes de subir al auto no me di el lujo de observar bien al conductor. Solo eché un vistazo rápido y acepté el viaje. Antes de tomar su lugar en el asiento del conductor, me ayudó a colocar mi silla en el asiento trasero del auto. Fue entonces cuando pude verlo un poco mejor. Parecía descuidado en cuanto a su apariencia, ya que además de las muchas arrugas en su rostro, su cabello estaba despeinado y su expresión parecía sospechosa. Tenía una barba mal afeitada y tenía marcas en toda su cara y cuello. Pero luego pensé, ¿quién soy yo para juzgar la apariencia de alguien? Era solo un viaje de poco más de 30 minutos, y como ya estaba dentro del auto, simplemente sonreí e intenté ser educada manteniendo la mirada al frente. En los primeros minutos del viaje, mostró ser muy hablador al mismo tiempo que me hacía todo tipo de preguntas extrañas, a las cuales respondía de forma breve y sencilla, asintiendo con la cabeza sin querer ser descortés. Después de un tiempo dejé de responder, porque se estaba poniendo muy extraño. En lugar de notar mi silencio y detener la conversación, él empezó a contarme sobre su vida. Dijo que estaba separado de su esposa porque la encontró con otro hombre. Y que quería matar a ambos. Más específicamente, relató todas las diferentes formas en las que los mataría. Ya estaba muy asustada por la forma en que me contaba esas cosas aterradoras. Con cada palabra, su voz se llenaba de ira y en poco tiempo su rostro se puso muy rojo. Pero la expresión en su rostro fue una de las cosas que me impactaron. Nunca lo olvidaré, porque esos eran los ojos de un loco. En ese punto, tenía la mano pegada a la puerta y él seguía hablando y cada vez más irritado. Quería más que nada salir de ese auto. Pero obviamente no podía, porque dependía de mi silla de ruedas. Él decía en voz baja y calmada, casi susurrando: «He cometido cosas horribles, señorita». Dijo algunas frases más que no pude entender bien, solo sé que era algo así como si lo que había hecho mal fue porque el diablo estaba dentro de él. Traté de mantener la calma durante unos minutos más, porque ya estábamos cerca de donde iba a bajar. Como puedes imaginar, fue un viaje muy aterrador. Finalmente llegamos al campus, y cuando me ayudó a salir del auto, agarró mi brazo con fuerza y me dijo que no abriera la boca para hablar de él, y que si me portaba mal, me encontraría y me mataría. Muy asustada y temblando, no dije nada, solo le pagué y se fue. Aproximadamente 5 minutos después, todavía lo vi sentado en el estacionamiento del campus y tuve que dar al menos 3 vueltas al edificio principal, tratando de encontrar alguna forma de que me perdiera de vista. Hasta que finalmente se fue. Incluso después de que se fue, decidí llamar a un amigo para que me llevara a mi salón de clases, solo por precaución, porque todavía tenía mucho miedo.
Llegué 30 minutos tarde a clase, pero debo confesar que le doy gracias a Dios por al menos haber llegado allí. Después de ese día, no importa si llego tarde a cualquier lugar o no, simplemente rechazo cualquier oferta de transporte de personas que no conozco o cuya credencial de conductor no haya confirmado previamente con la central. Espero que esto sirva de advertencia para todos los que hayan escuchado mi relato hasta el final. Historia 3. Antes de pasar a las próximas historias, recuerda dejar tu like y suscribirte a nuestro canal. Esto nos ayuda mucho, ya que YouTube nos recomendará a más personas. La historia que voy a contar ahora es extraordinaria y aseguro que no la escuché en ningún grupo de amigos, ya que me sucedió a mí mismo. Trabajo como conductor de taxi desde los 24 años de edad, aquí en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Aquellos familiarizados con este municipio seguramente reconocerán la institución hospitalaria que mencionaré, sin embargo, por cuestiones de anonimato, prefiero no divulgar su nombre. Curiosamente, este hospital lleva el nombre de un santo. En fin, estaba conduciendo cerca de esa área y al pasar por una de las salidas del hospital, específicamente en la calle principal, llamó mi atención una persona. Era la hora del almuerzo y la avenida estaba un poco concurrida, pero logré detenerme un poco más adelante de donde él se encontraba. Me di cuenta de que parecía haber salido del trabajo, ya que llevaba solo una mochila y su camisa tenía manchas evidentes de pintura, lo que me llevó a deducir que era un profesional del área de la pintura. Él entró al taxi y ocupó el asiento trasero, dándome únicamente la dirección a la que debía llevarlo. Comencé a conducir el vehículo y noté que estaba inmerso en sus propios pensamientos, observando atentamente el recorrido, pero sin pronunciar palabra. Al llegar al destino, una modesta residencia, el hombre bajó y me informó que iba a buscar el dinero, asegurándome que no tardaría. Caminó lentamente hacia la puerta, pero algo me llamó la atención tan pronto como entró a la casa. Se acercó a una de las ventanas y colocó su mochila en el suelo sobre el césped, luego abrió la puerta y entró a la residencia. Me quedé esperando durante 5 minutos, luego otros 10, hasta que decidí bajarme del vehículo y llamar a alguien, ya que el hombre no había regresado. Tan pronto como toqué la puerta de la casa, fui recibido por una joven que me miró con una expresión extraña, mostrando una gran tristeza. Parecía estar llorando o algo por el estilo. Le expliqué que había transportado a alguien a esa residencia y que la persona no había pagado por el servicio. Entonces, describí al hombre y, al escucharme, ella me reveló que ese hombre era su padre, pero para ella sería imposible que yo lo hubiera dejado en casa. Me quedé en silencio durante un minuto, tratando de entender lo que estaba sucediendo. En ese momento, otro joven, posiblemente su hermano menor, pensé, ya que se parecía mucho al hombre que había transportado, se unió a la conversación también visiblemente afectado. Cuando su hermana le contó mi historia, él también confirmó que era algo imposible. Curioso, les pregunté a ambos por qué sería imposible, y él me respondió diciendo que su padre había fallecido horas antes, temprano en la mañana. Obviamente, los jóvenes comenzaron a llorar y yo me quedé sin palabras, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. No sabía qué decir. Me contaron que su padre había sufrido un accidente en su trabajo, cayendo desde una estructura elevada mientras pintaba, y lo habían llevado al hospital. A pesar de los esfuerzos del equipo médico, no se pudo hacer nada y falleció poco después. Después de expresar mis condolencias, recordé la mochila que tenía aquel hombre. Me acerqué a la ventana y dije: «Oye, esta es la maleta que trajo». Tomé la mochila y se la entregué a la joven. Ella recibió la mochila, la abrió y sacó un fajo de dinero, probablemente el pago que su padre había recibido esa mañana. Fue con parte de ese dinero que me pagaron, agradeciéndome por haber devuelto las pertenencias de su padre. Me despedí de los jóvenes y subí a mi taxi,
sintiéndome completamente incrédulo ante lo que había sucedido. Sin duda, esta fue la experiencia más aterradora que he vivido en toda mi vida. Déjanos tus comentarios si has tenido alguna experiencia aterradora en un taxi. Suscríbete a nuestro canal. Un fuerte abrazo.